Hola, vamos a sumergirnos de lleno en los datos más importantes sobre la demografía del Perú. Este es, sin duda, un tema clave que conviene tener muy claro, sobre todo si hay algún examen en el horizonte. Aquí está nuestro plan de vuelo. Vamos a ir punto por punto para que al final todo tenga sentido. Empezaremos con lo básico y construiremos desde ahí. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la demografía y por qué es tan importante? A ver, en palabras sencillas, la demografía es como sacarle una radiografía completa a la población de un país. Nos ayuda a entender cuánta gente hay, cómo es, dónde vive y hacia dónde va. Sin esto, un país básicamente estaría navegando a ciegas. Y claro, toda esta información tiene que salir de alguna parte. La fuente principal, la más grande, son los censos nacionales, que en Perú los organiza el INEI. Pero ojo, también se usan los registros civiles y otras encuestas para tener la foto más nítida posible. Muy bien, ahora que sabemos qué es, vamos a desmenuzar las herramientas que usa, las variables clave para medir y entender a la población. La primera y más básica es la población absoluta. ¿Qué es esto? Simple. Es el conteo total de habitantes. Pero es más que solo la gente que respondió al censo. También incluye una estimación de la gente que por alguna razón no fue contada. Es el número más completo que tenemos. Y para que nos hagamos una idea, en el último gran censo de 2017, esa cifra para Perú fue de más de 31 millones de personas. Luego tenemos la densidad. Esta cifra nos dice qué tan apretada está la gente en un lugar. Es básicamente el promedio de habitantes que hay en cada kilómetro cuadrado. Y este gráfico es una locura. Miren esto. Fíjense cómo ha cambiado la cosa. En 1940, Perú tenía apenas 5.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Para 2017, esa cifra saltó a más de 24. O sea, se ha multiplicado por más de 4. ¡Impresionante! Pero a ver, estos números no son solo datos fríos. En realidad, nos cuentan una historia fascinante, la de la gran transformación demográfica que ha vivido el Perú. Para entender esa historia, nos apoyamos en los censos. Cada uno de estos años fue como una foto que nos permite ver la película completa de la evolución del país. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Miren este cambio brutal. En 1940, la sierra era el corazón del país, con el 65% de la gente. Pero con el paso de las décadas, hubo una migración masiva a la costa, que pasó de tener menos del 30% a casi el 60% de la población. La balanza se invirtió por completo. Y si vemos los números duros, hay un dato que llama mucho la atención. Entre 2007 y 2017, mientras la costa y la selva seguían creciendo, la sierra fue la única región que, de hecho, perdió población. Esto es un dato muy revelador. Como es lógico, toda esa migración del campo a la ciudad provocó un proceso de urbanización gigantesco. En solo unas décadas, el Perú pasó de ser un país donde la mayoría vivía en zonas rurales a uno donde la gran mayoría vive en ciudades. ¿Y cómo se calcula exactamente si una población crece o no? Bueno, la fórmula es bastante directa. Se toma el crecimiento natural, que es simplemente los nacimientos menos las muertes, y a eso se le suma el saldo migratorio, o sea, la gente que llega menos la gente que se va. Así de simple se obtiene el crecimiento real. Ok, ya vimos toda la evolución. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ve esa radiografía del Perú hoy en día? Vamos a hacer un acercamiento. Pues no es ninguna sorpresa, pero el dato es contundente. El departamento de Lima concentra casi un tercio de toda la población del país. Es una centralización enorme. En el otro extremo tenemos a Madre de Dios, Moquegua y Tumbes como los menos poblados. Y esto es clave para entender el futuro. La estructura de edad está cambiando. La base de la pirámide, los más jóvenes, se está haciendo más pequeña, mientras que la parte de arriba, los adultos mayores, no para de crecer. Esto nos habla de un envejecimiento de la población, lo que trae consigo desafíos gigantescos para todo, desde la salud hasta las pensiones. Pero claro,
Hablar de población no es solo contar personas, es entender cómo viven. Y para eso vamos a ver cómo se conectan todos estos datos con el famosísimo Índice de Desarrollo Humano, el IDH. Si ponemos al Perú en el mapa de América Latina, vemos que en 2018 se ubicaba en la categoría de Desarrollo Humano Alto, en el puesto 89 a nivel mundial, justo al lado de países como Colombia y por encima de otros como Bolivia. Y si hacemos zoom en las cifras de Perú, vemos su puntaje de 0.750. Este número es un promedio que combina la esperanza de vida, los años de educación y el ingreso por persona. Básicamente, es una forma de medir la calidad de vida general de la población. Muy bien. Después de todo este recorrido, vamos a destilar la información. Si hubiera que quedarse con lo absolutamente esencial, con los puntos que hay que saber sí o sí, serían los siguientes. Primero, el cambio masivo hacia la costa, que transformó el mapa humano del país. Segundo, el crecimiento de la población se ha frenado bastante, ya no crece al ritmo vertiginoso de antes. Y tercero, el envejecimiento de la población es un hecho. Cada vez hay menos jóvenes y más adultos mayores. Estas tres tendencias son las que definen al Perú de hoy. Y todo esto nos deja con una gran pregunta para reflexionar. Con una población que se hace mayor y que vive cada vez más concentrada en la costa, ¿cuál es el desafío más grande que tiene el Perú por delante? Una pregunta que sin duda marcará las próximas. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.